Muy bien, pues vamos a comenzar de lleno el capítulo 1 del libro de Éxodo. La semana pasada tuvimos una breve introducción. Si se la perdieron, pueden verla y escucharla en YouTube, en Facebook, en SoundCloud, en Vimeo, en la página de la iglesia. Tratamos de poner a la disponibilidad de todo mundo todos nuestros estudios para que si se lo pierden y quieren estar al corriente lo puedan escuchar, así es que pueden buscarlo. Pero aquí en Éxodo capítulo 1 vamos a ver cómo Dios continúa su plan de redención de la humanidad por medio del pueblo de Israel. Porque a través del pueblo de Israel va a venir un día el Mesías que va a ser el redentor de la humanidad entera. Y podemos ver vamos a ver a través de nuestro estudio de Éxodo cómo Dios se empieza a manifestar a su pueblo de Israel, se empieza a presentar delante de ellos, les empieza a enseñar cómo es que ellos deben acercarse a Él, deben adorarlo a Él, deben honrarlo a Él y cómo Él va a mostrarse poderoso a favor de su pueblo. Ahora, los judíos se les fue encargada la palabra, nos dice Pedro, los oráculos de Dios para que los presentaran delante de todo el mundo y para que todo el mundo a través de ellos conociera a este Yahvé, a este Jehová, a este Dios eterno al que ellos adoraban y que Él llamó a salir de entre el pueblo de los caldeos para presentarse delante de ellos primero y delante del resto de la humanidad. Como les estaba diciendo anteriormente, hay muchos paralelos entre el pueblo de Dios, hablando de Israel, y la iglesia, y muchos paralelos entre los hijos de Israel y nosotros como creyentes de Dios también. Y vamos a poder ver a través de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de ellos, muchas de las cosas que nosotros como creyentes, como pueblo de Dios debemos estar haciendo, debemos de cuidar de hacer para que el mundo a nuestro alrededor también tenga una visión clara de quién es Dios. Porque eso es precisamente lo que el Señor le encargó a la iglesia en la Gran Comisión, que fueran por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y el evangelio son las buenas nuevas de que, aun cuando la humanidad estaba condenada al infierno por el pecado que había cometido en Adán y en Eva, Dios había tenido un plan desde el principio, a través del cual iba a redimir a toda la humanidad, a todo aquel que recibiera ese modo, ese método que era Jesucristo para acercarse a Él, y los iba a redimir y los iba a salvar de esa condenación. Entonces, en muchos sentidos, lo que vamos a ver hoy simplemente le está dando seguimiento a lo último que vimos en el capítulo 50 de Génesis. Y lo quisimos hacer así porque queremos seguir la secuencia de la historia del plan de redención de Dios para que veamos completamente el consejo de Dios y todos nosotros entendamos claramente lo que Dios está queriendo hacer todavía en nuestros días. Entonces comenzamos ahí en el versículo 1 y vamos a notar que nos va a recordar quiénes fueron los que llegaron a Egipto cuando José trajo a Jacob su padre y a sus hermanos para allá. Versículo 1 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob en Egipto. Cada uno de ellos entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá. Versículo 3 dice: Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos los hijos que le nacieron a Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Vamos a detenernos ahí un momento. Cuando llegamos al versículo 6 y dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, obviamente no está diciendo que fue en ese preciso momento cuando se escribió, está hablando en general, que llegó el momento en el que todos tuvieron que morir. Llegó el momento en el que José, el que había ido primero a Egipto, si se acuerdan ustedes, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, y luego Jacob también, su padre, y luego cada uno de sus hermanos y toda esa generación tuvo que morir. Tenemos que recordar que los primeros versículos de Éxodo se extienden por algunos 400 a 430 años. Entonces estamos cubriendo una gran cantidad de tiempo, nada más en esa lista que se nos está dando. Simplemente nos está recordando quiénes habían sido los que habían llegado con Jacob a Egipto cuando José los trajo. Ahora, la historia del éxodo aquí comienza donde la historia de Génesis termina,
con esta familia, gran familia de hecho, no solamente por su tamaño, no solamente por la cantidad de personas, sino por el llamamiento que esa familia tenía de parte de Dios para llevar a cabo el plan eterno que Dios tenía. Y entonces termina con esta familia, pero también en Éxodo comenzamos con esta familia y vemos desenvolverse ese plan eterno de Dios, inclusive dentro de esa migración que hicieron los judíos de Canaán a Egipto cuando se llevó a cabo aquella hambruna, cuando pasó aquella hambruna que le fue revelada a José por medio de los sueños de Faraón. José era el bisnieto de Abraham y él, por su sabiduría y porque Dios le había dado la habilidad para hacerlo, salvó a Egipto y de hecho al mundo entero, incluyendo a su familia, del hambre tan terrible que se llevó a cabo en todo el mundo. ¿Sí? Dios le había dado ese don especial de poder interpretar sueños, y cuando Faraón le contó el sueño que había tenido, él pudo decírselo claramente y pudo tomar cartas en el asunto para que esa hambre no fuera a afectar a Egipto y a su familia, sin saber él que al salvar a Egipto de esa hambruna estaba salvando también a su familia, y al salvar a su familia estaba manteniendo el plan de Dios en marcha para la redención del mundo. Él era muy sabio, él era muy buen administrador y fue enaltecido y fue honrado y puesto como segundo después de Faraón en Egipto. Pero eventualmente José tuvo que morir, su familia tuvo que morir. Y desafortunadamente junto con él y con la familia murió el estatus que los hebreos disfrutaban por lo que él había hecho. Desafortunadamente, como resultado de la desobediencia de Adán, la muerte es parte de la experiencia humana. La muerte, todos y cada uno de nosotros, si el Señor retrasa su venida, vamos a tener que pasar por la muerte. Es algo que tenemos que anticipar. Es algo en lo que no nos gusta pensar, pero debemos de pensar. Porque ninguno de nosotros tiene el mañana asegurado. Ninguno de nosotros está 100% seguro de que mañana va a abrir los ojos de nuevo en este mundo. Cualquiera de nosotros, y no es por tratar de decir algo pesado, pero la realidad es que cualquiera de nosotros pudiera cerrar los ojos esta noche y ya no abrirlos mañana. Pudiéramos cerrar los ojos esta noche y despertar en la presencia de nuestro Dios. Para bien o para mal, eso muy bien puede pasar con cualquiera de nosotros. Algunos de nosotros estamos más cerca de ese momento que otros, pero todos vamos a llegar a ese momento. De hecho, en Eclesiastés capítulo 3, los versículos 1 y 2, se nos dice que todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad. Y luego dice el momento en que se nace y el momento en que se muere. No hay manera de evitarlo, ¿sí? Hay dos cosas en esta vida que no podemos evitar. Una, pagar impuestos, y la segunda, la muerte. ¿Sí? Todos tenemos que pasar por ello. No importa cómo le hagan ustedes, si van a comprar mandados, si van a comprar cualquier cosa en la tienda, van a tener que pagar impuestos sobre esas cosas. Y otra cosa que ninguno de nosotros va a poder evitar, al menos que el Señor venga antes, es la muerte. Todos vamos a tener que pasar con ello. Y algo que quizás nunca habían pensado, quizás sí, no estoy seguro, pero aún los que son escogidos de Dios mueren también. Aún los que somos escogidos de Dios tenemos que morir. ¿Sí? Al menos que el grano de trigo caiga a la tierra y muera, no puede producir más frutos, se va a quedar solo. Tenemos que estar preparados entonces para entregarle la batuta, por así decirlo, a las nuevas generaciones. Tenemos que estar constantemente preparándolos para que ellos vengan detrás de nosotros y puedan seguir con la obra que nosotros hemos comenzado. Los que tenemos hijos, ¿sí? Sabemos y debemos de entender que Dios nos los ha prestado por un periodo de tiempo, ¿verdad? Que al fin de cuentas es muy corto, ¿verdad? Porque a los 18 años como que ya no quieren hacer lo que les decimos, y la ley dice que no tienen que hacer lo que les decimos. Entonces en esos 18 años es el tiempo que tenemos que aprovechar para prepararlos, para que cuando nosotros dejemos este mundo ellos puedan seguir adelante con la obra que Dios nos ha dado para seguir. ¿Sí? Entonces aún los escogidos de Dios también, de nuevo, si el Señor retrasa su venida, vamos a tener que
morir, pero no debemos de perder el ánimo, no debemos de entristecernos por eso, porque Dios, aun que tengamos que morir, Dios vela sobre sus hijos. Dios cuida de sus hijos. ¿Sí? A veces pensamos nosotros, yo no me quiero morir hasta que vea a mi hija vestida de blanco, ¿verdad? Yo quiero caminar por ese pasillo y entregarla en el altar. Una vez que eso pase, entonces me puedo morir. Pero luego se casa. No, yo no me quiero morir hasta ver mi primer nieto. ¿Ok? Así es que, Señor, no me llames hasta que tenga nietos, hasta que sea abuelito, hasta que alguien me diga, abuelito, no me lleves, por favor. Y nace el primer nieto, ¿verdad? No, pero quiero tener un montón para echarlos a perder a todos, para darles un montón de chocolate, un montón de pastel, un montón de azúcar y luego soltárselos a sus papás para que se los lleven a su casa y pues tengan que lidiar con ellos, ¿verdad? Déjenme decirles algo, mis hermanos y hermanas, nunca es un buen tiempo para morir. Nunca es un buen tiempo para morir. Nadie de nosotros quiere morir. Nadie de nosotros quiere que llegue ese día. Nadie de nosotros quiere que ese día llegue para nuestros seres queridos. ¿Sí? Pero todos vamos a tener que morir. 100% de la humanidad va a morir. Hay unos que mueren a edades tremendamente avanzadas. Hay otros que mueren a unas horas de haber nacido. Miré un reportaje hace 2 días de un bebé que le nació a una pareja y lo tuvieron en sus brazos por 46 minutos. 46 minutos. Y estaban agradecidos con Dios por haberles concedido esos 46 minutos. Conozco a gente que ha tenido el bebé en su vientre y sabe que está ahí, y sabe que está creciendo, y anhela verlos. Pero el Señor dice, no es tiempo. Y por alguna razón que nosotros no comprendemos, se los lleva. Y causa tristeza, causa dolor. Hay un sentido de pérdida. Pero ¿saben qué? Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar que Él sabe mejor, que Él va a cuidar de nosotros, no importa qué esté pasando. Y aun cuando aquí vemos que José y toda esa generación tiene que morir, vamos a ver que Dios sigue todavía cuidando de sus hijos, sigue todavía cumpliendo su plan para redimir al mundo por medio del pueblo de Israel a través del Mesías, y ese plan se sigue desarrollando. Así también nosotros, cuando perdemos un ser amado o cuando llegue el momento de nosotros partir, tenemos que darnos cuenta de que Dios va a seguir aquí. Dios no nos necesita a nosotros para cuidar de nuestros hijos. Dios no nos necesita a nosotros para cuidar de nuestros seres queridos. Él los ha cuidado hasta aquí, nos ha permitido que nosotros tomemos parte en ello, pero cuando Él nos llame, Él se va a encargar de todo. No se preocupen, no se preocupen. Ustedes conocen mi historia. Mi padre murió cuando yo tenía 1 año y medio. Mi hermano, mi mamá estaba embarazada de mi hermano. Sí, tenía 5 meses de embarazo y mi padre murió. De buenas a primeras, él murió. ¿Saben qué? Pero Dios no lo necesitó para cuidarme. Cuando estaba creciendo yo a veces pensaba, pero ¿por qué sucedió eso? Y un día cuando llegue al cielo le voy a preguntar por qué. ¿Saben qué? Yo creo que cuando llegue al cielo voy a estar tan contento de haber llegado que hasta se me va a olvidar todo lo que le iba a preguntar a Dios. No me va a importar saber porque voy a estar en el cielo. ¿Sí? Y eso es lo que quiero ir al cielo, no porque voy a ver a mi papá, no porque voy a ver a mi nana Lina, no porque voy a ver a mi abuelo Victorio, no porque voy a ver a mi abuela Rogelia, no porque voy a ver a mi tío a mi tío Mario, no porque voy a ver a mi tío Lauro. Quiero ir al cielo porque voy a ver a mi Dios. Voy a ver a mi Jesús. Y voy a poder tocarle la cara y voy a poder abrazarlo y Él va a poder recibirme en sus brazos. Por eso quiero ir al cielo. Sí, tengo gente allá que me está esperando, pero me ha estado esperando todo este tiempo, que me espere un momento más mientras yo voy y abrazo a mi Señor. Amén. Entonces Dios sigue cuidando, Dios sigue dirigiendo, Dios sigue desarrollando su plan. Noten en el versículo 7, y los hijos de Israel, note por aquí, note cuántas cosas hicieron, cuántas palabras voy a mencionar aquí que tienen las letras R-O-N al final, que implica que sucedió con ellos. Y los hijos de Israel se reprodujeron y se multiplicaron y aumentaron bastante en número y en fuerza, y el país, noten, se saturó de ellos. Todo eso era la mano de Dios.
Todo eso era la promesa de Dios cumpliéndose. Todo eso era el plan de Dios desenvolviéndose, desarrollándose, llevándose a cabo. Sí, los personajes principales, Jacob y José y los otros 11 hermanos habían muerto. Sí, todos ellos habían muerto, pero el plan de Dios seguía. El plan de Dios seguía desarrollándose, seguía desenvolviéndose, de acuerdo a la promesa que Dios le había dado a Abraham. Sí, acuérdense, en Génesis capítulo 5 y el versículo 5, dice: entonces lo llevó afuera hablando de Abraham. Y le dijo: fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. ¿Qué le dice? Así será tu descendencia. ¿Alguna vez han tratado de contar las estrellas? Imagínense, eso es ahorita, sí, que tenemos tanta luz y tantos edificios y neblina y smog y todo lo demás. De todas maneras nos es imposible contar las estrellas. Imagínense en medio del desierto donde no había ninguna luz que opacara las estrellas, en donde no había ningún smog, en donde no había nada que estorbara a Abraham de ver con claridad todas las estrellas del cielo. Imagínense salir de la tienda y que Dios le diga: mira las estrellas, y si las puedes contar, quiero que sepas que así va a ser tu descendencia de grande, así va a ser tu descendencia de numerosa. Dios se lo había prometido a Abraham. Y ahora, 400 años después, a través de la estancia de los hijos de Israel en Egipto, se está cumpliendo. En Génesis 17, los versículos 7 y 8, le dice Dios a Abraham: de nuevo estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Será un pacto perpetuo, y yo seré tu Dios y el de tu descendencia. A ti y a tu descendencia les daré toda la tierra donde ahora habitas, la tierra de Canaán, como herencia perpetua, y yo seré el Dios de ellos. ¿De quién es? De su descendencia. Ahora, hay mucha gente que me pregunta, hay mucha gente que de hecho me ha escrito en emails y me pone comentarios en algunos de mis sermones y me dice: hermano Carlos, yo escucho todos sus sermones, escucho todos sus estudios, pongo mucha atención a todo lo que usted habla y estoy de acuerdo con usted en casi todo lo que dice, pero hay una cosa que me preocupa: ¿por qué ese afán de siempre defender a Israel? Si los judíos son los que hacen esto, los judíos son los que tienen aquello, los judíos son los que esto y lo otro, y empiezan a enumerar un montón de cosas acerca de los judíos. ¿Y saben cuál es mi respuesta? Mi respuesta es que Dios dijo: yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Pero si los judíos han hecho tanto mal, ¿que Dios no se ha olvidado de ellos? Bueno, pues miren ahí en Génesis 17:7 de nuevo, cuando habla de su pacto, dice: será un pacto perpetuo. ¿Saben lo que quiere decir perpetuo? Quiere decir que nunca termina. Así es que cuando Dios hizo pacto con Abraham, hizo un pacto perpetuo, hizo un pacto que nunca va a terminar. De hecho, hay un pasaje en las Escrituras en donde Dios dice: cuando deje de brillar el sol, cuando deje de salir la luna, cuando deje de haber estrellas en el cielo, ese será el día en el que mi pacto con Israel va a quedar anulado. O sea que Dios todavía tiene un plan para los judíos. Dios todavía tiene un plan para los israelitas. Su pacto es perpetuo y va a seguir hasta que todo termine. Y ellos van a creer y van a ver a aquel al que traspasaron y se van a dar cuenta que fue su Mesías y se van a rendir delante de él. Entonces por eso hablo así de Israel, por eso amo a Israel, por eso quiero a Israel, por eso oro por Israel, por eso oro por la paz de Israel. Porque eso es lo que Dios nos dice en su palabra. De nuevo en Génesis capítulo 22, versículos 16 al 18 dice: y le dijo: yo el Señor he jurado por mí mismo que por esto que has hecho de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la mar, en la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos, en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. Dios hablándole a Abraham cuando le mandó que sacrificara a su hijo, su único hijo, Isaac, delante de él. De nuevo, la promesa de Dios se está llevando a cabo. Esto es precisamente lo que ha estado pasando durante ese tiempo. Y si consideramos que cuando el tiempo de la partida de Israel de Egipto llegó, salieron de ahí, de acuerdo a Éxodo 12:37, 600,000 hombres nada más.
Si agregamos a ese número mujeres, hijos, hijas de diferentes edades, ¿sí? Y entre ellos los hijos e hijas que esos hijos e hijas pudieran haber tenido, se calcula que pudieron haber sido hasta 2 a 2,5 millones de personas las que salieron de Egipto, de 70 que llegaron. Dios los había estado multiplicando, Dios los había estado ayudando a que se reprodujeran, Dios los había estado fortaleciendo para que eso sucediera. Ahora, seguramente 2,5 millones de personas en 430 años no se nos haga mucho a nosotros. Pero si consideramos la hostilidad del ambiente en el que este crecimiento se dio, podemos ver claramente la providencia divina. Podemos ver claramente la mano de Dios, porque todo estaba en su contra. Sí, la semana que entra vamos a entrar en el tiempo en el cual el faraón quiere que maten a todos los niños varones porque no quiere que sigan fortaleciéndose y reproduciéndose. Considerando todo lo que tuvieron que luchar, considerando todo el trabajo tan arduo que tuvieron que hacer, considerando que eran esclavos, el reproducirse en esa cantidad es claramente la providencia divina, es claramente la mano de Dios. ¿Sí? Y en particular cuando leemos que no solamente crecieron en número, sino que crecieron en fuerza también. Digo, piensen en todos los pueblos oprimidos, piensen en todos los pueblos que otro pueblo ha esclavizado. No crecen en gran cantidad y mucho menos en fuerza, siguen siendo oprimidos. Sin embargo, el pueblo de Israel creció en número, creció en cantidad de personas, pero también crecieron en fuerza. Y ¿saben qué? Esto debe llevarnos a la realización de que así como el pueblo de Israel era una obra en proceso para llevar a cabo la voluntad de Dios, así también nosotros como iglesia y como individuos somos una obra en proceso, que Dios mismo está preparando para llevar a cabo su perfecta voluntad, así como estaba preparándolo a ellos. Y así como Dios no los dejó a ellos a medias, Dios no nos va a dejar a nosotros a medias tampoco. Sí, a veces nos desesperamos, ¿no es cierto? Quisiéramos avanzar más rápido en nuestro conocimiento espiritual, en nuestro entendimiento de Dios. Quisiéramos avanzar más rápido en nuestro crecimiento. Pero Dios tiene su tiempo. Sí, han oído hablar de los frutos del Espíritu, ¿verdad? En Gálatas 5, ¿verdad? Paz, paciencia, benignidad, amor y todas esas cosas. ¿Saben por qué se llama fruto? Porque el fruto no aparece ¡pum! De repente. La fruta no aparece en un instante. El árbol, sí, se tiene que cultivar, se tiene que cuidar. Se tiene que abonar la tierra, se tiene que regar. Y Dios es lo que está haciendo con nosotros ahorita, ¿sí? Nos está regando, está abonando la tierra, está a veces, como dice mi papá, arrimándonos tierrita, ¿verdad? Corrigiéndonos, poniéndonos algo para que nos ayude a crecer derechos, para que en el tiempo que Él tiene determinado esos frutos puedan manifestarse en nosotros. A veces nos desesperamos más con otras personas porque no vemos esos frutos que con nosotros mismos, ¿no es cierto? Pero ya tiene tanto tiempo de cristiano, pero si ya se bautizó, pero si ya hizo esto, pero si ya hizo el otro y no veo ninguna traza de que las cosas vayan a... Espérense tantito. Dios está obrando, Dios está trabajando, así como estaba trabajando en ellos. Por eso les digo que hay muchos paralelos entre ellos y nosotros como cristianos, nosotros como iglesia, porque el Señor sigue todavía cultivando a su iglesia. El Señor sigue todavía agregando a su iglesia aquellos que son parte de su pueblo y sigue todavía quitando a algunos que nunca lo fueron. Entonces tenemos que ser pacientes, como Dios es paciente con nosotros. Dios no nos va a dejar a medias. Dios no nos va a dejar así como estamos, nos ama demasiado para dejarnos así como estamos. Y a veces va a interrumpir nuestra vida, va a interrumpir nuestra comodidad, va a interrumpir nuestra felicidad, va a interrumpir nuestras satisfacciones con tal de que nosotros nos volvamos al camino que Él ha trazado para nosotros, para que podamos alcanzar todas las bendiciones que Él ha preparado en esos caminos. Y mientras no estemos en ese lugar, Él va a dejar de bendecirnos. No porque quiere privarnos de cosas buenas, sino porque quiere darnos cosas mejores de las que nosotros nos imaginamos. Pero tenemos que ir donde Él nos quiere llevar.
pero no nos va a dejar a medias. Pablo les escribe a los filipenses en Filipenses 1:6: estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Noten, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Saben qué? Algunos de nosotros vamos a estar siendo perfeccionados el mismo día que Jesucristo venga por su iglesia. Todavía vamos a estar siendo perfeccionados. Algunos de nosotros vamos a estar siendo perfeccionados hasta el momento en el que estemos en nuestro lecho de muerte. Todavía vamos a estar siendo perfeccionados. Todavía vamos a estar teniendo que perdonar. Todavía vamos a tener que estar pidiendo perdón. Todavía vamos a tener que estar yendo delante del Señor Jesús y decirle: Señor, estoy por partir de este mundo. Quiero estar seguro de que tú me vas a recibir cuando cierre los ojos y los vuelva a abrir. Todavía vamos a estar siendo perfeccionados. ¿Por qué? Porque somos una obra en proceso, así como los israelitas estaban siendo una obra en proceso. Pablo fue una persona que sufrió mucho, ¿no es cierto? Pablo fue una persona que fue perseguida, afligida, enfermedades de diferentes tipos, latigazos y prisiones y todo tipo de cosas. Sí, pero él sabía que había un propósito en todo ello. Y él sabía que Dios estaba usando todo eso para amoldarlo, para transformarlo, para cambiarlo y para hacerlo lo que Dios necesitaba que él fuera. A Timoteo le escribe en 2 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 12: por eso mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sí, él estaba siendo perfeccionado, él estaba siendo transformado, estaba siendo amoldado. ¿Sí? Y si ustedes se imaginan a un alfarero amoldando el barro, a veces agarra el barro, el alfarero, y lo tuerce y lo muele y le da con el puño y le encaja los dedos y le da. ¿Saben qué? Eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Y a veces duele, ¿no es cierto? A veces duele, así como sin duda la esclavitud y el maltrato que sufrieron los judíos en Egipto dolió. Pero era parte del plan de Dios. Era parte del plan de Dios para mantenerlos en el lugar que Él los quería tener, para que su plan pudiera llevarse a cabo como Él quería. En el versículo 8 de Éxodo 1 seguimos leyendo y dice: mientras tanto en Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: como pueden ver, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y noten, más fuerte que nosotros. Entonces llega este nuevo rey nunca ha escuchado hablar acerca de José, nunca ha escuchado hablar acerca de lo que él había hecho, nunca ha escuchado hablar acerca de lo que los israelitas trajeron y acerca de lo que ellos hicieron en Egipto, y se da cuenta de lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo es que llega un rey que no sabe todo esto? Bueno, los historiadores nos dicen que como unos 60 años después de la muerte de José, se desató una revolución en Egipto, por medio de la cual la antigua dinastía de Egipto fue derrocada. Y Egipto constaba de dos reinos, el reino alto y el reino bajo. Si alguna vez estudiaron historia mundial o historia de ese tipo, que yo me acuerdo en la secundaria yo estudié, se hablaba del reino alto y el reino bajo de Egipto. Bueno, pues se unieron esos dos reinos. Los reinos fueron edificados, y el faraón que venció al otro reino no había tenido nada que ver con nada de lo que José había hecho. Y ese nuevo faraón tomó posesión del reino y por no ser de la misma familia ni del linaje del faraón que había estado sobre el otro reino de Egipto cuando José y su familia fueron, él no sabía nada acerca de ellos, no sabía nada acerca de las grandes cosas que José había hecho. Y al verlos crecer, al verlos fortalecerse, al verlos que estaban empezando a ser más que ellos, le hizo sentir temor. Le hizo sentir que estas personas que eran extranjeras, que eran pastores, que como vimos en Génesis, los egipcios no querían, empezaron a ver con desagrado y con desprecio a los hebreos desde el principio. Empezaron a verlos como una amenaza, ¿sí? Y por eso sucedió lo que sucedió. En el versículo 10 sigue diciendo: así que debemos, hablando Faraón aquí, tratarlos con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose.
Puede suceder que en caso de guerra ellos también se alíen con nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan del país. ¿Sí? Entonces está viendo esta reproducción, está viendo este crecimiento, está viendo este fortalecimiento y dice no, porque hay enemigos a nuestro alrededor con quienes los israelitas, con quienes los hebreos se pudieran unir y luchar en contra de nosotros y luego ellos nos van a subyugar a nosotros. Sí, ellos nos van a subyugar a nosotros y no podemos permitir eso. Y temiendo entonces la creciente presencia de los israelitas y el fortalecimiento de ellos, los egipcios deciden que oprimirlos es su mejor opción. Deciden que oprimirlos es su mejor opción. Deciden que subyugarlos, convertirlos en esclavos es su mejor opción. ¿Y qué es lo que los lleva a hacer esto? El temor. El temor. No conocían a los hebreos, no sabían todo lo que Dios había hecho por Egipto a través de José, pero por temor decidieron que iban a oprimirlos y tratarlos con mano dura. Lo vemos ahorita en nuestro mundo, ¿no es cierto? Vemos la cantidad de refugiados que están saliendo del Medio Oriente, que están queriendo ir a Europa y vemos cómo constantemente les están cerrando las puertas, les están cerrando las fronteras y no quieren recibirlos. Acaba de firmar un tratado la Unión Europea de que van a recibir 200,000 y se los van a repartir entre todos ellos. Aquí en Estados Unidos se ha estado hablando de que la administración de Obama va a admitir, están hablando, todavía no, pero están hablando de admitir hasta 65,000 refugiados del Medio Oriente. E inmediatamente cuando escuchamos cosas como esas, como me imagino que está sucediendo en Europa, se nos llena de temor el corazón, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar si vienen aquí y aplican la ley Sharia, verdad? ¿Qué va a pasar si vienen aquí y hacen todo lo que están haciendo allá? ¿Qué va a pasar si vienen aquí y empieza a entrar esa xenofobia, verdad? De que ¿qué va a pasar? Permítame sugerirle algo que pudiera pasar. Que ellos están viniendo a nosotros para que nosotros les prediquemos al Evangelio y nosotros no vamos a tener que ir para allá a predicárselos. Que Dios los va a traer para acá para que nosotros tengamos la oportunidad de vivir entre ellos y podamos hablarles del amor de Cristo para no tener que ir para allá a decírselos. O sea, hay dos maneras de ver las cosas, ¿no es cierto? Podemos llenarnos de temor, podemos llenarnos de odio, podemos llenarnos de preocupación, podemos llenarnos de tantas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, que se nos olvida ver las oportunidades que Dios nos está dando de no tener que ir al campo misionero allá, sino que el campo misionero está viniendo a nosotros. Hay que orar entonces. Es otra razón por la que debemos decir gracias a Dios es martes, porque puedo ir al tiempo de oración y puedo orar y puedo pedirle a Dios por esta situación, por estas cosas, para que Él me ayude a ver con claridad las cosas que Él quiere que haga. ¿Sí? Por eso tenemos que tener la mente de Dios, el corazón de Dios. Si la palabra de Dios nos dice que si pedimos algo que es conforme a su voluntad, lo que sea que hayamos pedido lo vamos a tener. ¿Es la voluntad de Dios que prediquemos el Evangelio a toda criatura? Sí, es la voluntad de Dios. Y si ellos están viniendo aquí en lugar de nosotros ir allá, ¿qué debemos hacer? Prepararnos, ¿no es cierto? Prepararnos. Entonces, eso era lo que estaba sucediendo. Y ese temor llevó al faraón y a los egipcios a tratar mal a los judíos. Miren el versículo 11 de Éxodo 1. Entonces los egipcios pusieron sobre los israelitas a comisarios de tributos para que los afligieran con sus trabajos. Así los israelitas construyeron para el faraón Pitón y Ramesés, que eran ciudades de almacenaje. Noten, cuando a los hijos de Israel se les impuso labores de esclavos, ellos construyeron muchas de las grandes ciudades y monumentos de Egipto. Muchos de los monumentos que vemos ahorita en Egipto como sitios históricos, como monumentos a los diferentes faraones, etcétera, etcétera, fueron construidos por los israelitas, con la excepción de las pirámides, las cuales se construyeron mucho antes. Sí, pero ellos fueron los que los construyeron. Los usaron como esclavos, porque tenían temor, porque tenían miedo de lo que ellos pudieran hacer. Empezaron a maltratarlos y a ponerles trabajos difíciles, pesados, con el afán de que no se reprodujeran tanto y de que no cobraran tanta fuerza. Ahora, no sabemos exactamente
cuándo esta esclavitud o esta fuerza laboral comenzó, y tampoco sabemos cuánto duró. Pero sabemos que duró lo suficiente como para que el pueblo de Israel se cansara y empezara a clamar a Dios por la situación en la que estaban, en la que se encontraban. ¿Sí? Pero, de nuevo, aquí vemos la mano de Dios. Aun cuando tuvieron que pasar por esa aflicción, aun cuando tuvieron que pasar por esa persecución, podemos ver claramente la mano de Dios. Porque Dios, al permitir que su pueblo pasara por esas aflicciones, Dios les estaba enseñando una lección que ellos iban a tener que saber cuando llegara el tiempo en el que ellos iban a entrar a la tierra prometida e iban a tener que lidiar con una situación o con situaciones igual que esta. Porque en la tierra prometida no solamente había israelitas, no solamente había hebreos, sino que había gente extranjera también que había venido con ellos. Y esta experiencia que ellos habían tenido en Egipto les iba a dar un conocimiento que después Dios iba a usar para decirles cómo ellos tenían que lidiar con los extranjeros que un día vinieran a su pueblo, que un día vinieran a sus tierras. Sí, de nuevo, Dios no desperdicia absolutamente nada. La peor de nuestras experiencias, Él la usa para el bien de su plan. Él la usa para que su plan siga adelante. ¿Sí? Y si su plan sigue adelante, y si su plan es para bien, entonces nuestro bien viene acompañando ese plan. ¿Sí? A veces decimos, ¿verdad? Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Y pensamos que todo nos va a ayudar para bien. No, todo va a ayudar para bien, para que el plan de Dios se lleve a cabo como Él quiere que se lleve a cabo. Y si dentro de ese plan está que nos vaya bien a nosotros, nos va a ir bien. Pero si dentro de ese plan no está que nos vaya bien a nosotros, no nos va a ir bien. Pero aun cuando no nos vaya bien, tenemos que reconocer que esa es la voluntad de Dios y tenemos que seguir adelante caminando con el plan, porque el plan que Dios tiene es mucho mejor que cualquier plan que nosotros pudiéramos imaginarnos. Y de eso es de lo que se trata la fe. De eso es de lo que se trata creer en un Dios todopoderoso, soberano, que tiene el control de todas las cosas, que debemos de poner nuestra fe en Él porque Él quiere cosas buenas para nosotros, aun cuando a veces tengamos que sufrir a través de ellas. Dios no va a desperdiciar ningún sufrimiento, Dios no va a desperdiciar ninguna aflicción. Dios va a usarlo para enseñarnos algo. Y eso era lo que estaba haciendo con el pueblo de Israel. Después de que salieron de Egipto, después de que Dios les empezó a enseñar todas las cosas de la ley y decirles las cosas que tenían que hacer y cómo vivir, etcétera, etcétera. Una de las cosas a las que se refiere es precisamente a los extranjeros que iban a vivir entre ellos. Y en Éxodo capítulo 22 y el versículo 21 les dice muy claramente: no engañarás ni maltratarás al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Note, Dios les está diciendo, ¿se acuerdan cuando eran extranjeros en Egipto? ¿Se acuerdan cómo los trataron a ustedes? No quiero que ustedes vayan a tratar a los extranjeros que van a estar entre ustedes de esa misma manera. No quiero que ustedes vayan a cometer ese mismo error. No quiero que vayan a ser como los egipcios, con los extranjeros que van a estar entre ustedes. En Éxodo 23:9 les dice: no oprimas al extranjero. Bien saben ustedes lo que es ser extranjero, pues extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Sí, les está recordando, les está diciendo: acuérdense de cómo les dolió a ustedes, acuérdense de cómo sufrieron ustedes, acuérdense de lo difícil que fue esa vida. Por lo tanto, cuando hay extranjeros entre ustedes, no los vayan a tratar mal, no los vayan a oprimir, porque ustedes ya saben lo que se siente. Dios no desperdicia ninguna de nuestras experiencias. Dios no desperdicia absolutamente nada de lo que pasa en nuestras vidas. Tiene claramente una lección que enseñarnos a través de todo ello. En Levítico 19, versículos 33 y 34 les dice: no opriman a los extranjeros que habiten entre ustedes. Trátenlos como si fueran sus compatriotas y ámenlos como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. ¿Cuántos de nosotros somos extranjeros en este país? ¿Cómo debemos tratar a los extranjeros que van a venir como refugiados? Nosotros los latinos, entre comillas, y quiero confesarles que no me gusta el término latino porque a mí no me gusta que me digan latino porque yo no hablo latín, ¿ok?
Somos muy buenos para decir que se discrimina en contra de nosotros, que somos tratados como menos que los güeros o lo que sea. Somos muy buenos para echar culpas al revés y al derecho, ¿verdad? Por todos lados. Pero ¿qué pensamos cuando se nos dice Obama va a dejar entrar 65,000 sirios? ¡Ah! ¿Pero qué no piensa este señor? Van a venir a querernos cortar la cabeza. Van a querer imponer su ley sharia sobre nosotros. Van a querer venir a que nos hagamos musulmanes. No traten hacia los extranjeros, porque ustedes también han sido extranjeros. Y así como no quieren ser tratados por aquellos que los tratan como extranjeros, ustedes tampoco traten hacia esos extranjeros. Dios no desperdicia nada. Dios tiene un propósito en todo, aún en nuestros temores. Sí, con los israelitas eventualmente llegaría el tiempo en el que ellos tendrían que lidiar con extranjeros en su tierra, y esta experiencia estaba diseñada para enseñarles a ellos cómo tratarlos. Sí, Jesucristo lo dice de una manera muy especial en el Nuevo Testamento. Lo pone de esta manera, en lo que conocemos como la regla de oro, ¿sí? En Mateo capítulo 7, los versículos 7 al 12, dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Versículo 11. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Por todo eso que les acabo de decir, así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos. Porque en esto se resumen la ley y los profetas. Todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, ustedes hagan con la gente. Muchas veces la gente lo toma por el lado negativo, ¿verdad? No hagas lo que no quieras que te hagan a ti. Yo no quiero que alguien se me vaya a poner enfrente y me dé una cachetada, así es que yo nunca voy a ir a parármele enfrente a alguien y darle una cachetada. Es fácil eso, ¿no es cierto? Pero Jesucristo no lo está diciendo así. Jesucristo lo está diciendo de una manera que lo hace todavía más difícil, porque Jesucristo me está diciendo a mí que yo debo hacer con los demás lo mismo que yo quiero que ellos hagan para conmigo. Y entonces tengo que pensar en todo lo bueno que yo quiero que ustedes hagan para mí, y hacerlo yo primero para ustedes, para que cuando ustedes lo hagan por mí, yo pueda saber que es Dios el que los movió a hacerlos por mí, por lo que yo hago por ustedes. Esto es totalmente diferente, ¿sí? Entonces somos extranjeros. Somos extranjeros en más de una ocasión, porque también somos extranjeros de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y nuestro espíritu debe de anhelar nuestra patria celestial. Nuestro espíritu debe de desear ir a nuestro terruño allá en el cielo. Nuestro espíritu debe de desear ir y estar en esa mansión celestial que Jesucristo ha estado preparando para nosotros durante los últimos 2000 años. Porque somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra. Este mundo no es nuestro hogar. Por lo tanto, debemos de vivir como extranjeros y como peregrinos, porque en realidad nada de lo que tenemos en este mundo nos vamos a llevar con nosotros. Todo se lo vamos a tener que dejar a alguien, y si les da la gana, hasta el traje en el que nos van a velar nos lo van a quitar y nos van a echar al pozo desnudos. ¿Quién se va a quejar? Vamos a estar muertos, ya no vamos a estar ahí. O para ahorrar dinero nos van a cremar y nos van a poner en una urna así chiquita y nos van a poner arriba de la chimenea para que cuando se acuerden de todas las cosas malas que hicimos nos las reprochen, como si los fuéramos a estar viendo. Entonces vamos a hacer el bien, amén. Somos extranjeros en esta tierra, vamos a vivir como tales.
Versículo 12, rápidamente aquí de Éxodo 1 dice: pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Noten, entre más los oprimían, más se multiplicaban. Y entre más se multiplicaban, los egipcios tenían más temor de los hijos de Israel todavía. Y saben que de nuevo aquí vemos la mano de Dios. Este era el propósito de Dios para Israel durante su estancia en Egipto. Sí, Egipto sirvió como el vientre de una madre para Israel. Fue un lugar en donde ellos crecieron rápidamente de un clan a una poderosa nación. Ahora déjenme decirles algo. La nación de Israel no hubiera podido crecer de esta manera en Canaán. No hubiera podido crecer de esta manera en Canaán. ¿Por qué? Bueno, porque era prácticamente imposible evitar que los matrimonios mixtos se llevaran a cabo con los habitantes paganos de Canaán. En Egipto había esa separación entre los egipcios y los hebreos. Los egipcios no querían mezclarse con los hebreos y los hebreos no podían mezclarse con los egipcios, de manera que pudieron crecer dentro de su propia raza, pudieron mantener la raza pura, pudieron mantener las familias de los 12 hijos de Israel puras, el linaje puro, porque se tenía que poder trazar el linaje del Mesías hasta cuando menos la tribu de Judá, cuando menos, pero tenía que poderse trazar hasta Abraham. Y si ellos se hubieran casado con diferentes tribus, con diferentes pueblos en la tierra de Canaán, eso hubiera podido perderse. Y Dios no quería arriesgarse a que eso sucediera, porque conocía las debilidades de sus hijos y los llevó a Egipto, a pesar de que iban a sufrir, a pesar de que iban a ser hechos esclavos, para que se mantuviera el linaje completamente claro desde Jesús hasta Abraham. Y por eso los llevó para allá. Porque ya ahí había un sistema de separación racial que permitió que Israel creciera ahí durante los siglos que estuvo en Egipto sin ser asimilados. Dios no desperdicia absolutamente nada. Dios todo lo usa para llevar a cabo su plan. Y a veces no lo podemos ver, a veces no lo podemos entender, a veces no sabemos por qué, cómo, cuándo, cómo es que esto se va a manifestar. Pero cuando vemos claramente la mano de Dios impuesta sobre todas estas situaciones, entonces podemos tener confianza en que lo mismo está pasando con nosotros. Y que todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo lo bueno, malo y intermedio, Dios lo va a usar para llevar a cabo primeramente su plan. Y su plan es que nosotros seamos bendecidos. ¿Sí? Este crecimiento del pueblo judío es precisamente por la aflicción. Sí, y ha sido algo consistente en la historia del pueblo de Dios durante todas las edades. Y esto incluye a la iglesia. ¿Cuándo ha crecido más la iglesia? Cuando hay aflicción. ¿Cuándo ha crecido más la iglesia? Cuando hay persecución. ¿En dónde está creciendo más la iglesia? No solamente en números, sino en poder también. En los lugares donde los cristianos son más oprimidos, son más buscados, son más perseguidos. ¿Por qué? Porque necesitan aferrarse a Dios, porque Él es su última esperanza, porque Él es en muchos casos su única esperanza. Desafortunadamente nosotros aquí en Estados Unidos tenemos demasiadas cosas en que poner nuestra esperanza. Tenemos nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra iglesia. Y nuestra esperanza debe estar siempre en Dios. Él debe ser nuestra esperanza. Entonces, cuanto más sea la aflicción, mayor es el crecimiento. Fue el crecimiento de ellos, ha sido el crecimiento de la iglesia. Gran escritor cristiano Tertulio escribió: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Alguien lo dijo de esta manera: el sufrimiento y la persecución son como las olas que vienen sobre el barco, la cual parece que puede destruirlo, pero el barco atrapa a esas olas y las usa para agarrar velocidad. Las usa para agarrar velocidad. Pregunta, a ver quién la sabe. Al que la sepa le voy a comprar una taza de café y un pan dulce después del servicio. Pongan atención. ¿Saben en qué etapas de su vida
es en la que los verdaderos cristianos crecen más en su vida espiritual. Todos lo contestaron. En las que pasamos por tiempos de aflicción, tribulación o persecución. Es cuando más crecemos en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque llegamos al fin de nosotros mismos, porque llegamos al fin de todo aquello que pensábamos que en lo que podíamos poner nuestra esperanza, y lo único que nos queda es caer de rodillas y clamar a Dios. Es cuando más crecemos, es cuando más nos acercamos a Dios, es cuando más suena el teléfono, para evitar que escuchemos lo que Dios quiere que escuchemos. ¿Sabían ustedes? ¿Se han dado cuenta de eso? Sí. Y eso es lo que hace verdad lo que nos dice Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decimos? Señor, no le hace que tengas que hacer. Señor, no importa que tu plan sea diferente al mío. Señor, no importa que tenga que pasar por el sufrimiento que tenga que pasar. Señor, no importa que venga la prueba que tenga que venir. Señor, cumple tu voluntad en mí. Señor, sácame de esta. Señor, ¿no es cierto? Y crecemos. Y crecemos. Porque llegamos al final de nosotros mismos. Ya no hay más a dónde ir. Ya no hay con quién, no hay a quién recurrir. Es solamente Dios. Otra pregunta. ¿Saben ustedes cuándo se dio cuenta Pablo de la realidad, de lo grande del poder que habitaba en él? Estamos hablando del apóstol Pablo, ¿ok? ¿Saben cuándo se dio cuenta de ello? Mientras estuvo o se encontró en sus debilidades y aflicciones. Mientras estuvo o se encontró en sus debilidades y aflicciones. ¿Se acuerdan cuando estaba hablando acerca de todas las visiones que había tenido y de aquel hombre que conocía, que había subido hasta el tercer cielo y que no podía hablar de todo lo que vio porque no podría hacerle justicia y todo eso? Lean conmigo lo que Pablo dice acerca de eso en 2 de Corintios 12, comenzando con el versículo 7, en donde Pablo escribe: y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no deje que me enaltezca. Quédese ahí un momento. Se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás. ¿Cuántos quieren saber que tienen clavado un aguijón en su cuerpo, que es un mensajero de Satanás? Brr. ¡Qué miedo! ¿No es cierto? Digo, piénsenla. ¿Ok? Pablo sabe que el aguijón que tiene en el cuerpo, clavado en el cuerpo, es un mensajero de Satanás. Y no solamente que es un mensajero de Satanás, sino que Dios está permitiendo que ese mensajero se quede ahí clavado. No pensamos en Dios de esa manera nunca, ¿verdad? Pensamos en que si tenemos el aguijón, Dios como Padre amoroso y cuidadoso va a venir y lo va a quitar para que ya no le duela al muchachito, ¿verdad? Y a veces Dios ahí lo deja, porque ese aguijón tiene su propósito, ¿sí? Versículo 8 dice: 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho: con mi gracia tienes más que suficiente. Escuchen esto: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la conclusión de Pablo es: por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Me encanta la versión Reina Valera contemporánea. Mi debilidad es mi fuerza.
Cuando más débil estoy, cuando más débil me siento, es cuando más fuerte estoy como verdadero cristiano. Porque cuando más débil me siento, es cuando soy obligado a ir al único que me puede dar alivio, que es Dios. Y cuando estoy con Dios, cuando estoy en Dios, es cuando más fuerte estoy. El aguijón sigue ahí. ¿Ok? El aguijón sigue doliendo, pero tengo la fortaleza para soportarlo. Tengo la fortaleza para seguir adelante a pesar de él. Porque mi debilidad es mi fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando me declaro débil, cuando digo, Señor, yo ya no puedo más, cuando digo, Dios, solamente tú puedes ayudarme en esta situación. Estoy declarando que no tengo las fuerzas para seguir adelante, y es cuando la gracia de Dios viene y me levanta y me da la fortaleza para seguir. Las aflicciones tienen su propósito. Las aflicciones Dios las usa. Dios no desperdicia nada. Dios no desperdicia ninguna de nuestras lágrimas. Dios no desperdicia ninguno de nuestros dolores. Dios no desperdicia ninguno de nuestros sufrimientos. Dios todos los usa para su gloria y para fortalecernos a nosotros. Por eso cuando le pregunto a alguien, hermano, ¿cómo está? No, pues hablando de las cosas del mundo, me está llevando la patada. Pero en las cosas espirituales estoy bien fuerte. Ay, cuidado cuando decimos eso. Cuidado con pensar que estamos de pie, que estamos firmes. No vaya a ser que vayamos a caer. El Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Yo soy muy pobre espiritualmente. Yo necesito diariamente levantarme y caer de rodillas delante del trono de la gracia para que Dios me vuelva a llenar. Y no tengo miedo a confesárselos, porque mi debilidad es en realidad mi fuerza. Terminando aquí, dice el versículo 13, por eso los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre. Les amargaron la vida y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillos y todas las labores del campo y toda clase de trabajos pesados. Noten, debido a que el propósito de Dios era el de bendecir a Israel y el de cumplir su propósito, el propósito de Dios para ellos dentro de su plan, dentro del plan de Dios, el plan eterno, estos no habría ninguna cantidad de aflicción que pudiera afectar el propósito y el plan de Dios. Los egipcios hicieron su mejor esfuerzo a través de una cruel esclavitud, pero no funcionó. Y así como los egipcios, Satanás constantemente está tratando de hacernos caer, constantemente está tratando de someternos, constantemente está tratando de llevarnos a ser esclavos de él y del pecado una vez más. Pero porque Dios tiene un plan perfecto en el cual nos quiere usar, no hay nada que Satanás pueda hacer para hacernos caer. En Isaías 54, versículo 17, el Señor hablando aquí a través de Isaías dice, no saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti. Y tú condenarás a toda lengua que en el juicio se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Su salvación viene de mí. Yo, el Señor, lo he dicho. Gloria a Dios que mi salvación no depende de mí. Gloria a Dios que mi salvación no depende de ustedes. Gloria a Dios que mi salvación no depende de nadie más excepto del Señor. Y mi salvación está segura en Él y no va a haber arma que pueda levantarse en contra de mí. ¿Y saben qué? Con nosotros es igual. Porque hemos creído en Cristo, Dios nos ha hecho partícipes de y participantes en su plan de redención, y Él tiene algo que cada uno de nosotros debe hacer para el cumplimiento de ese plan. Y mientras ese plan no llegue a su final, Dios va a estar con nosotros, Dios va a estar cuidándonos, Dios va a estar protegiéndonos, Dios va a estar fortaleciéndonos, Dios va a estar multiplicándonos, Dios va a estar dándonos todo lo que necesitemos para cumplir con ese plan.
Y mientras tanto, nosotros debemos de someternos a Él, debemos de seguirlo a Él, debemos de buscarlo a Él y debemos de buscar el tiempo en el cual podemos acercarnos a Él para que Él nos revele a cada uno de nosotros personalmente y como iglesia cuál es ese plan perfecto. Les invito, con todo mi corazón, les invito a que vengan los martes, vengan a las 6:45, vengan a orar, vengan a buscar el rostro de Dios. Y les invito a que cada vez que vengan a la iglesia, vengan con una mente y un corazón dispuestos a escuchar la voz de Dios. A escuchar la voz de Dios, porque Él quiere hablarnos a cada uno de nosotros cosas maravillosas que ni siquiera nos imaginamos. Pero tenemos que venir con ese sentido de anticipación, tenemos que venir con ese sentido de que algo sobrenatural va a pasar cada vez que nos reunamos con Él. Amén.